Pues yo estudié teología en la facultad desde el 2016-2015 hasta el 2020-21. Fue el programa de grado. Hice muchos amigos. Emerson de Sousa, Sara Pineda, Vinicius, Polet, Uciel. Tengo un montón. De hecho, creo que fuimos la promoción más grande que había entrado desde aquel momento en la historia de la facultad en general. Fuimos como 16, 17 alumnos. Algunos de ellos abandonaron, pero casi la mayoría terminamos la formación. Fue genial. La verdad que me acuerdo de los primeros días que llegamos a la facultad. Justo entraban un compañero que se llama Vinicius y esa tarde, como así como bienvenida entre compañeros y demás, fue- fueron a comprar algún vinito y alguna cerveza y cuando iban a entrar con eso a la facultad justo nos encontramos con nos encontramos con el rector Julio y fue como una situación medio tensa porque no sabíamos cómo reaccionar estos estudiantes nuevos que empiezan con borracheras en la facultad. Pero bueno, lo más bonito del proceso yo creo que fueron las amistades, que para mí son para siempre, que hicimos allí y, y que van a permanecer y que de cuanto en cuanto, aunque estemos dispersos en casi toda España, nos seguimos hablando, nos seguimos escribiendo, contando batallitas y eso es, para mí es un tesoro en todo este tiempo. Mi TFG fue sobre el proceso de crecimiento de las iglesias evangélicas bautistas, de la UEB, para ser más concreto. Y planteaba una tesis que si eran de por multiplicación o por división. Y, para ello hice un test que envié a todas las iglesias bautistas de la UEB, insistí con pastores, gente particular y demás. Y traté también de prospectar esa misma respuesta a entidades no fuera de la web para ver un poquito también, tomarle un poco el pulso a esta realidad. Y la verdad que fue un poco de decepción porque muchas de las iglesias que yo sabía que estaban divididas, por ejemplo, pastores principales no quisieron participar, gente concreta de la web, directivos, no quisieron pronunciarse de forma directa en mi encuesta y en mi trabajo. De hecho, me pidieron alguno que les mencionara, pero como una fuente anónima. Pero la conclusión, lo que venía a evidenciar es que la mayoría de nuestras iglesias desde hace mucho tiempo vienen creciendo por divisiones no muy bien avenidas, por así decirlo. Y bueno, conclusiones que se podría extraer de mi trabajo, yo planteo, eh, yo planteo un seguimiento al liderazgo pastoral, porque los pastores, por desgracia, pues no tienen de forma directa a quien le rinden cuentas, ¿no? Son como autónomos y casi los miembros rinden cuentas al pastor, no siempre, pero el pastor no tiene a quien le rinde cuentas y eso se notaba mucho en mi trabajo, que no había una estructura de soporte pastoral y que nuestros tal vez nuestra forma de gobierno o de coordinarnos dentro de la iglesia, no sé si por ahí flaqueamos, pero la mayoría de las conclusiones de la encuesta venía a ser por peleas entre grupos y fracciones dentro de la iglesia y cuando no tenían acuerdos dentro del consejo de la asamblea, pues cada uno hacía lo que bien le parecía y desgraciadamente eso terminaba a crear una división, eh, ya sea encabezada por el pastor de turno o alguna familia de turno de la iglesia. Y bueno, eso también planteaba yo en mi trabajo. Es evidente volver a las raíces del cristianismo, enfocarnos en el amor que Dios nos manda, en la unidad del Evangelio, del Espíritu,
un solo Cristo, ¿no? Unas bases de la fe. De hecho, las 5 solas está solo Cristo. Y, y todo eso era pues un poquito tratar de dirigir a las iglesias a eso, a replantearnos qué estamos haciendo realmente y tratar de reenfocarnos con esas ideas básicas. Yo creo que hay mucho por decir todavía en ese sentido. Creo que yo solamente rasqueo un poquito, como te dije, no pude conseguir muchos testimonios de pastores que creo que podrían haber sido claves si se hubiesen pronunciado, y de también directivos de la web, que creo que habría sido mucho más rico mi trabajo si todas estas personas se hubiesen pronunciado. Pero aún así tuvimos una idea básica. Mi experiencia ha sido buenísima para mí, no sé otros, pero yo estuve mis 4 años de la facultad en la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Tres Cantos, dirigida en aquel entonces y creo que hasta ahora por el pastor Adoniran Pires, que también era profesor de la facultad. Y la verdad, el trato, el acogimiento, el respeto, la apertura a poder trabajar fue desde el primer momento puertas abiertas totalmente. Me sentí muy uno más, me sentí hijo de la iglesia, no me sentí huérfano y, y lo disfruté muchísimo. Y los veranos también me daba para poder ir a otra iglesia, Iglesia Bautista del Fondillo, en Gran Canaria, que estuve ahí casi 2, 3 veranos yendo a hacer también prácticas durante mis tiempos de vacaciones. Y otros 2 veranos también estuve en un proyecto misionero en África, haciendo de alguna manera también una especie de prácticas. Como seminarista me invitaron y pues también fui y lo disfruté. Pues esas fueron mis experiencias durante el tiempo que estuve en la facultad. Actualmente estoy en una iglesia bautista independiente, se llama Cristo Vive, está en Hortaleza. Llego aquí, bueno, por una simple razón más práctica que otra cosa. Después de la facultad, mi esposa y yo nos embarcamos en un proyecto de plantación de iglesias con otro compañero de la facultad y estuvimos ahí durante 3 años, si no me equivoco, 2, 3 años. Sí. Y bueno, cuando entendimos que nuestro tiempo allí, del trabajo que estábamos haciendo de levantar esa iglesia, había acabado, que ya habíamos dado todo lo que podíamos haber dado, eh, empezamos a buscar otro sitio, ¿no? Y por la cuestión familiar, que justo íbamos a recibir a una niña, necesitamos un sitio también un poquito más grande, con cobertura para nuestra hija, para que tenga niños a su alcance. Entonces. Y mi esposa es francesa y también le gusta, tenemos la idea, nos gustaría que nuestra hija estuviese en el Liceo Francés, que está justo en el barrio de Hortaleza. Y a 10 minutos de nuestra casa está la iglesia Cristo Vive, aunque en su tiempo sondeamos otras iglesias, otras comunidades, pero ahí es donde nos hemos quedado hasta el momento. Llevamos apenas los 6, 7 meses en la iglesia, actualmente conociendo a la iglesia, aunque ya hemos empezado a trabajar de forma activa, por así decirlo, dirigiendo alguna célula y algunos ministerios de la iglesia como acompañamiento o no sé, como consejería pastoral, por así decirlo, y el Ministerio de Alabanza y demás. Pero solamente es el principio, porque tampoco hemos querido involucrarnos de golpe y de lleno sin hacerle pues eso, un buen diagnóstico a la iglesia y saber cómo podemos ser mejor de utilidad a la iglesia, sin primero observarla y después ver cómo nuestros dones pueden ser de bendición. Y también, aparte de lo que hacemos en la iglesia Cristo Vive, vamos cada dos meses a la iglesia bautista El Buen Pastor de Lorca, que es una iglesia pequeña de la UEB, que actualmente pues, están en búsqueda de una pareja pastoral y nosotros nos ofrecimos a apoyarla durante el tiempo que estén en esa búsqueda, porque nosotros por situaciones familiares
no nos sentimos todavía llamados a ir a Lorca, pero sí nos sentimos llamados a apoyar en la medida de nuestras posibilidades y por eso hacemos estos viajes y apoyamos en la predicación, en talleres, el fin de semana que vamos ahí. Es una pregunta bastante complicada y yo no tengo un alcance tal vez tan profundo y mundial como para hacer un diagnóstico tan genérico, ¿no? Pero haciendo alusión a lo que vivo más de cerca, de las comunidades en las que he podido ayudar y de las que conozco por visitas y demás, y de lo que sé, así de forma, vamos a decir, superficial de los medios y lo que nos va llegando, eh, yo creo que necesitamos, creo que autenticidad. Eh, Cada vez lo tengo más claro, ¿no? La iglesia, creo que, y en mi propia experiencia de vida, creo que las personas de afuera necesitan gente auténtica, gente si- sin muchas máscaras, amor genuino, sin ningún plan evangelístico detrás, aunque el fin, el mejor regalo que les podamos dar es Cristo, pero a Cristo se le comparte con la vida y a veces yo creo que la iglesia eh, se acerca a la gente de otra manera y no con una genuinidad de lo que son, de lo que somos y de lo que podemos y de cómo podemos ayudar a la gente. Para mí es eso, un amor genuino. No sé si por así, no sé si se define bien, si se entiende bien, si me explico bien, pero hay un desafío muy grande en que la gente nos vea tal como somos y que desde nuestras luchas, nuestras dificultades eh, y nuestra experiencia diaria con Cristo, puedan conocer a Cristo, para que no piensen de ninguna otra manera, no tengan ningún otro concepto de nosotros más del que deberían y que puedan también ver a Cristo en una experiencia real y cómo ese Cristo puede cambiar o puede estar cambiando a las personas, no solo el discurso, ¿no? Uf, también es una pregunta muy difícil, porque en su momento yo habría dicho, bueno, también lo diría, aprovechen las relaciones que van a hacer ahí, las personas con las que se van a ver, y no solo los compañeros, también los profesores. Yo me he hecho amistades con profesores que son para siempre. De hecho, uno de mis padres consejeros, así le llamo yo, es el exdecano David Dixon, que para mí es un padre, es un referente de vida y de ética y como profesor para mí también es otro referente. Pero es eso, ¿no? Que aprovechen las relaciones con las que se van a encontrar compañeros, profesores y demás. Y también el desafío de aprovechar el momento. Y, por desgracia, puedes pasar por el proceso de estudiar en la facultad sin aprovecharlo, sin aprender nada, aunque parezca, parezca que no, que la gente va a aprender, pero por mi experiencia yo creo que hay gente que puede pasar por la facultad sin haber aprendido nada de ello y salir casi como dinero, porque puedes hacerte una coraza y pensar que lo que vienes y lo que traes es mejor de lo que te ofrecen, sin dar apertura a la mente a poner tus bases y tus raíces teológicas y de experiencia de vida cristiana en balanza, ¿no? Con aquello que vas a recibir. Y que eso pueda transformar tu vida, pueda sacudir tus fundamentos y profundizar en nada más y nada menos que en la vida con Cristo. Entonces, yo tiraría mucho por esa parte, que aprovechen el momento, que no hagan los trabajos por hacer, simplemente por cumplir, que traten de disfrutarlo. Sé que el estrés es bastante obvio cuando llegan, pero qué pena pasar por la facultad y no haber disfrutado de los trabajos, de las lecturas, de las clases y de todo con lo que te vas a encontrar allí.